Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Y es que, en verdad, hay una fuente en Narita-san, cerca del aeropuerto internacional de Tokio, frente al tenderete del vendedor de anguilas, al pie de una colina, defendida por espesos matorrales, en las que los samuráis tienen que cortar con sus elegantes aceros para acercarse. Esos de los que habla Stephen Hayes en su libro Historia de Gentibus Armi. Cuelgan envueltos en cedras sobre el muslo izquierdo. Yo tengo una edición facsímil y me detengo a menudo a contemplar aquellas armas y musitar sus sonores nombres. Tachi, Tanto, Kusarigama, Kusarifundo, Nawa, Katana, Suko, Tetsubisi. Tiene la virtud de que aun cualquiera que beba de ella le quita toda la memoria y queda él vagante, exiliado total, sombra, olvidado de su lengua, su tierra, sus sueños, vaso vacío, en fin, perdido en aquel bosque donde duermen los templos a la sombra como gatos perezosos y parados como animal arrullado, menos que nada. Pero esa misma fuente mezcla con sus aguas la memoria de aquel a quien ha dejado amnésico, y a otro que ha ido a beber sediento de aquella frescura se le pasa, y así, Masato bebiendo allí, recibe la vida de Toshiro, recuerdos, lengua, tierra, amores, deseos, ensoñaciones. Una fuente terrible que juega con los peregrinos, y el segundo que bebe, con su nueva alma, no tendrá que desesperarse tanto con su nuevo equipaje como aquel que lo ha perdido todo. Han sido muchos los que han bebido en la fuente de Narita-san. Pocos han sabido resistir la atracción del canto de su gran caño, la frescura de pura linfa en los días del monzón. Yo bebí, apenas me mojé los labios, y temblé, y mis compañeros lo vieron, y supe, no sé el modo, mientras la tierra me respiraba, ¿qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? ¿Y qué no lo es? Un hombre es medio tatami durante el día, uno entero por la noche, al dormir, a la mar, y 2 go y medio aunque se conquiste un país. Un hombre usa media estera cuando está despierto, una cuando duerme, y come 2 tazas y media de arroz al día. Todo lo demás, todo lo que se salga de esto, es puro desatino. Cosas de bárbaros.
maestro de pintura japonesa, mi maestro de sumie, el viejo Kuniyoshi, se iluminó cayendo al vacío y agarrándose a una rama. Me dijo que andaba distraído pensando en el colibrí y en su ala, que es la más rápida que existe. Veréis, puede detenerse en el aire y volar hacia atrás, como el método retrógrado de los ermitaños Yamabushi tan cercanos al Tao. Como el vitriol de los alquimistas, es lo mismo, el vuelo del colibrí. Del néctar de su pico al rápido abanicar de sus alas, el colibrí es un pájaro de luz. Kuniyoshi cayó, como hemos dicho, y estuvo así a punto de partirse la crisma, agarrado a la rama. Estuvo un buen rato. Recordó aquella historia del samurái como él en el abismo agarrado. Un tigre le espera arriba y otro abajo. Él está a punto de caer. De repente mira la rama y ve una fresa. Satisfecho, indolente, la arranca y se la come lenta, gozosamente, en el aquí y en el ahora. Pero volvamos con el señor Kuniyoshi, al que llamaban Arashi-san, el señor Tormenta. Él pasó los minutos eternos rezando para que sus dedos resistiesen el agarre, cantando y de vez en cuando silbando hasta parecer que los ojos querían escapársele de las órbitas. Finalmente fue oído. Le rescató un maestro de esgrima que pasaba por allí camino de su dojo, ofreciéndole el extremo de su espada de madera para que se agarrase. Le dijo: el abismo no estaba únicamente bajo tus pies, estaba dentro de ti, rodeándote y en todas partes. La próxima vez, anda más despierto y mira por dónde pisas. Después, le molió a palos. Familia de mi maestro, antaño hubo hombres ilustres. Kuniyoshi Daigoro, en el siglo IV, pintó 2 dragones sin ojos en un templo de Chiba-ken. Fue famoso por ello. Kuniyoshi Toshiro, en el siglo VI, samurái, inventor de una estocada secreta conocida como descerrajando un toro. Kuniyoshi Ito, en el siglo III, perdió el favor del emperador y se hizo ermitaño. Vivía en una cueva y calzaba pesadas getas de hierro. Kuniyoshi Ibao, en el siglo XX, profesor de arte, siempre pedía a sus alumnos que cada vez que leyesen un libro o escuchasen hablar a un maestro, conservasen una buena postura y una buena respiración. En Japón, tradicionalmente, la mayoría de los maestros tienen esta exigencia, ya que parece que aprendemos con más eficacia cuando nuestro cuerpo está tranquilo y alineado. Postura para él no debe significar tensión. Famoso entre la comunidad Sikh de Londres como astrólogo y curandero. Kuniyoshi Yoshimitsu, en el siglo IV, seguidor del filósofo chino taoísta Meng Tse, consejero del emperador, reunió a todos sus parientes en un fastuoso banquete que duró 2 días. Les hizo espléndidos regalos y luego les escupió sake a los ojos y les pidió que jamás volvieran a verle. Kuniyoshi Hattori, en el siglo II de la era Vulgaris, fue el primer japonés que viajó a Occidente, pirata y místico. Comandó una legión romana en la Bactria y junto a un bate egipcio encontró la mítica ciudad perdida en los Himalayas de Shambhala. Kuniyoshi Yoshitora, en el siglo XIX, creó un famoso plato de sushi de corazón de tiburón. Mi viejo mentor también daba mucha importancia a la postura a la hora de trabajar.
Decía que había dos grandes enemigos emboscados que buscaban obstaculizar la consecución de la gran obra. En japonés, Kenhen y Kontin. El primero es la excitación, la dispersión del ánimo, sometido al flujo de los pensamientos, sin reposo ni estabilidad en perpetua búsqueda. Este es el hombre de la modernidad. Tal actitud mental, siempre dirigida hacia el exterior, es característica de nuestra sociedad de neuróticos. En la postura se manifiesta por una tensión excesiva, particularmente en los hombros y en el mentón que se levanta. Una tensión en el vientre. El segundo enemigo es la depresión, la noche oscura del alma, la fatiga, el sueño. Nos sumergimos como una piedra en el agua. Kon significa oscuridad, tin, hundirse. El cuerpo se afloja, se relaja excesivamente, la espalda se arquea y el mentón se hunde en el pecho. A la hora de pintar, esgrimir o amar, el entusiasmo y la cólera son dominio del Kenhen, en tanto que la ansiedad y la tristeza son dominio del Kontin. El primer enemigo lucha contra la verdad, el segundo se aleja de ella. Postura justa, respiración justa, actitud justa. Pierdes una y pierdes las tres. Ganas una y ganas las tres. Me gusta pintar directamente en el suelo, prescindiendo de caballete, como una rapaz que solo es feliz anidando en los acantilados, como una montaña o como un amante poseído de un furor heroico, desnudo.
Los japoneses leen el aire. Parece un juego de palabras, pero solo es una traducción literal. Ellos crecen en un ambiente que los anima a hacerlo. Kuki wo yomu se dice en esta complicada lengua, que literalmente es leer el aire, en el sentido de comprender cuándo conviene hablar y cuándo no, cuándo un discurso puede herir a una persona o insultar a otra, cuándo hay que manifestarse sobre un tema y cuándo, en cambio, es mejor guardar silencio, cuándo la sinceridad es excesiva y conviene pasarla por alto. El tú prevalece sobre el yo. Diciéndolo así parece un credo religioso. No todos saben leer el aire. Muchos se equivocan, pero en Japón la capacidad de hacerlo es un valor imprescindible. Los japoneses solo suelen hablar de sí mismos cuando se les pide que lo hagan, cuando existe un espacio adecuado para acoger el relato. Nunca tratan de ser el centro de la conversación, más bien preguntan, pero nunca lo hacen de forma entrometida para no herir la sensibilidad ajena. Todos tenemos una zona vulnerable. La fragilidad es parte esencial de nosotros. Basta mirarnos recíprocamente un solo instante para verla. El maquillaje que esconde una piel ajada, el suéter demasiado ancho bajo el que tiembla más carne de la que desearíamos, el tic que nos acompaña desde la escuela a nuestras entradas o las de quienes nos acompañan, el estilo austero de una casa que no podemos mantener por falta de dinero. Para todos nosotros existen elementos perfectibles que nos ocupan todo el tiempo mental y material. Son pequeñas heridas que escuecen cuando alguien las examina para comprenderlas. En ciertos casos también nos duele verbalizarlas. Preferimos no detenernos en ellas. Nos resulta doloroso tener que hablar del trabajo que tanto nos habría gustado obtener, pero que hemos perdido porque no hemos aprobado la oposición, del hijo con el que llevamos toda la vida fantaseando y que aún no ha llegado. En estos casos, leer el aire es pasar por alto, comprender y eludir el tema. En la cultura japonesa, jactarse de lo que nos gustaría ver constantemente iluminado y ocupando el centro del discurso, la excelencia que querríamos que todos notaran y consideraran de la máxima importancia, se considera vulgar, signo de un carácter presuntuoso y vacío. Si en la mayoría de las sociedades occidentales es bueno mostrarse, disipar las sombras para poner en evidencia el propio valor, estrechar con fuerza la mano para transmitir seguridad, mirar incluso a los ojos para dar a entender que estamos atentos, a los japoneses se les enseña en cambio a no presumir, kenkyo, a no hablar por hablar, a no mirar fijamente, a no llenar el silencio de preguntas o bromas. La burla no sirve para amalgamar y no se percibe el horror vacui. Toleran mejor el silencio. Iwanu gahana. Lo aceptan. Y cuando la situación lo requiere, prefieren callar y disfrutar de lo no audible. Además de prestar una gran atención al turno de palabra, los japoneses buscan el equilibrio entre el lleno y el vacío. Nunca se interrumpen, nunca se pisan el uno al otro, sino que más bien, cuando la otra persona empieza a hablar, guardan de inmediato silencio y muestran que están escuchando, emitiendo una amplia gama de sonidos modulados que se conocen con el nombre de aiduchi. Son una sociedad tradicional a su manera. Algunas personas malinterpretan este silencio, que se ceda enseguida al otro el turno de palabra, y llegan incluso a decir que los japoneses no tienen ideas ni opiniones. Ideas tienen, desde luego, pero su modelo cultural no los incita a demostrar que es así. Lo que los distingue es el sentido de la oportunidad, la distancia entre poseer y manifestar. Para nosotros, los occidentales, la posesión implica manifestación, el intercambio instantáneo y con frecuencia animado de las ideas. Las opiniones se prueban enseguida en el terreno, como un prototipo que se experimenta para verificar su funcionamiento. Básicamente, el individuo es el que debe convencer al prójimo del valor de una idea.
Con todo, cada sociedad tiene su manera de relacionarse y no se puede leer un texto japonés buscando en la gramática española o francesa, porque se corre el riesgo de sufrir una amarga decepción, una desilusión de las que marcan con fuego los prejuicios en la piel de un país. Por tanto, leer el aire no significa callar porque no se tiene nada que comunicar, sino observar con atención el ambiente, sopesar los movimientos, prever. Leer el aire significa también no hacer preguntas cuando el otro guarda silencio, o hacerlas, pero dejando al otro un espacio para que comprenda que no está obligado a responder. Significa esperar con paciencia a que el otro formule una frase e intuir en ella kimochi, la emoción, para saber si es conveniente seguir preguntando o no. Esta capacidad de convertir la previsión y la anticipación del otro en un panorama posible de interacción hunde sus raíces en el hecho de que la cultura japonesa es estrechamente unitaria. Según sus detractores, el imperativo «lee el aire» tiene en todo caso un aspecto negativo, porque suena como un reproche. Parece una manera de silenciar al otro. Japón no es el país del todo ya. Las cosas requieren su tiempo, pero el que sabe esperar y sabe mirar alrededor un día, logra leer el aire. Queridas amigas y amigos, gracias por estar ahí, por hacer posible este programa. Compártelo si te ha gustado. Nos vemos en el camino. Yo estoy ahí. Déjate ver. Hombre, déjate ver de vez en cuando. No estaría mal. Hasta pronto.